La entrevista en punto. Participe con nosotros. Estamos de regreso en este espacio, nuestra línea de WhatsApp 33 29 44 90 80. Y mire, hoy tenemos invitados, saludo con mucho gusto. Bueno, primero a las mujeres. Mili Naveja, directora de Donando Milagros. ¿Cómo estás? Bien, de Milagros. Muchas gracias, Ale, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y también al diputado Enrique Velasco, es diputado de Hagamos y que ha promovido pues una iniciativa que tiene que ver con el tema de la donación, Enrique. Ale, buenos días, gusto verte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y justo están aquí porque mañana es, me dicen, Mili, el Día Nacional de la Donación de Órganos. Así es. Cuéntanos, pues, qué es lo que ha pasado. Sabemos que hay una iniciativa en el Congreso que sigue atoradísima para el tema de la donación, pero ¿cómo está en este momento el tema de las necesidades de quienes requieren órganos? Sí, yo te voy a platicar del tema pacientes y ya que el diputado te platique del tema legal. La verdad es que no se ha avanzado en el tema de donación. Si bien es cierto, la pandemia frenó los trasplantes, evidentemente, porque no se podía exponer ni a donador ni a receptor a que hubiera algún contagio de COVID y tampoco pues hubo procuración. Se restablecen a mediados del 2019, pero todas las donaciones en su mayoría han sido de donador vivo relacionado a vivo, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos, porque creemos que las familias siguen teniendo la misma calidad de alimentos que consumen, la misma agua que toman, las mismas hábitos, viven en la misma zona geográfica, siguen en el mismo punto de marginación y de vulnerabilidad. Entonces la OMS dice que lo recomendable es que las donaciones sean de cadáver para que no solo sea un enfermo en casa, porque si no, pues van a ser dos, ¿no? Como tenemos ahorita ya casos de papás donadores que hoy tienen insuficiencia renal. Entonces, lo que nosotros no hemos logrado hacer entender a las autoridades de salud es que ellos no pueden presentar cifras de trasplantamos 300 personas en el 2022. No trasplantaron, ellos no le hicieron el trasplante. Quien donó fue su familiar. Ellos han procurado este año, si mi memoria no me falla, han llegado 6 procuraciones. Una fue de Tepic y una fue de Nuevo León. Entonces, en Jalisco, en realidad, se han procurado 4 donaciones de órganos. En términos reales. En términos reales, una fue de policía. Al tema de cadáver. O sea, no hay donación de cadáver actualmente, prácticamente. La verdad es que se ha... A ver, yo creo que la labor que se trata de hacer es importante, pero mientras no tengas una regulación donde ya sea un tema de interés público, un tema que sea un tema de seguridad nacional, puede ser, pero que todos estuviéramos planteando que teniendo un problema tan grave, con una lista de espera tan larga, y no tener una sola lista de espera, no tener una lista de donadores, o de personas que todos seamos donadores, y que el sector público y el sector privado estén entrelazados pues con comunicación, esto no va a avanzar. Entonces, por eso la iniciativa que nosotros proponemos tiene que ver con lo que ha hecho España desde 1979. O sea, hay que recordar que en Jalisco el primer trasplante de riñón que se hizo fue en 1976. O sea, aquí tenemos buenos médicos, buenos hospitales, gente entrenada, hay todas las condiciones para hacerlo, sin embargo hay una ignorancia supina, diría mi amigo el doctor Raúl Vargas, que están obligados a saber y no lo saben, porque lo que está pasando es, creen erróneamente que el tráfico se da cuando hay más órganos. Cuando el tráfico se da en cualquier parte del mundo, cuando tú prohíbes, cuando la gente lo necesita y no está regulado. Platícanos para que la gente que no lo sepa lo entienda en este momento. ¿Cuál es la iniciativa? Es decir, ¿qué es lo que busca la iniciativa que está ahí frenada desde hace 4 años? 4 años ya. 4 años. La presentamos hace 4 años. Lo que planteamos es que todo mundo sea donador, a menos que manifieste lo contrario por escrito. O sea, si tú por tu religión, por lo que tú quieras, por miedo, no quieres ser donador, nadie te va a obligar. O sea, así como hoy yo puedo poner en mi licencia de conducir y la gente si quiero ser donador, ellos tendrían que poner no soy donador. Así en todo caso. Sería al revés, que dijeran yo no soy donador y sería un solo padrón de no donadores, tanto en lo público como en lo privado. Y todos los demás, si alguien, ahora decirlo,
La donación se da cuando hay muerte cerebral. Exacto, no cualquier persona que muere es donador. Y a veces lo que tenemos que quitar, o sea, Mili y yo estamos recorriendo el estado y yendo a todos lados a quitar los miedos. Ya es que dicen que si tú eres donador, el paramédico te va a dejar morir. O sea, nada más absurdo. Los paramédicos cuidan a la gente, salvan vidas, los médicos también. Eso es una leyenda urbana. O el asunto de que llegaste al cine y que había unas jeringas y la gente a los 15 días se dio cuenta que no tenía riñones. Debo decirlo de esta manera. Una persona con un balazo, una persona con una cortada de navaja, con un picayelo, no puede donar porque altera su ritmo cardíaco. Yo le pregunto a la gente si alguna vez ha intentado donar sangre. Uh-huh. Es tan complicado donar sangre. Sí. Imagínate donar un riñón. Imagínate donar cualquier órgano. Es mucho más complicado. Se necesitan lugares adecuados, salubres, con todas las condiciones, con entrenamiento. Es todo un rollo. O sea, no es así como muy sencillo, ¿no? O gente que dice, encontraron refrigeradores llenos de órganos. Híjole, eso no pasa, pues. O sea, no es así. Porque no existe eso. El tiempo de sangrado es finito. O sea, si tú no haces un trasplante en 6 horas o 7 horas, ya no lo hiciste. Porque el órgano muere. El órgano, o sea, ya no es susceptible a ser. Ajá, o sea, es irreal. Es como si tú tienes carne en la carnicería. La comparación es muy burda, pero es cierto. O sea, por más que la conectes de nuevo al animal, pues obviamente no va a funcionar. Porque dejó de haber irrigación de sangre, que es lo que se necesita. Y además, ¿qué porcentaje es el que puede donar, Emilia? Es muy, muy bajo de las personas que mueren. De muerte cerebral morirán 2% en Jalisco, de las cuales... De todos los accidentes. De todos los accidentes. De los cuales el 1% servirá. Uh-huh. Funcionarán sus órganos, ¿no? Yo luego tengo muchos debates con la gente cercana. Yo no quiero donar. Digo, capaz de que ni sirves para nada, ¿no? Y tú te andas peleando. Claro. O sea, la verdad es que asumimos que todo nos sirve. Ni para eso. Ajá. Y asumimos que nunca vamos a necesitar, que esa es otra premisa que yo les digo. En cualquier momento, porque no necesitas enfermarte. Chocaste y se te perforó un pulmón y ahí quedaste, ¿eh? O sea, entre lo más afortunado de lo desafortunado sería necesitar un riñón. Porque donde te digan, necesitas un pulmón o necesitas un corazón o páncreas, no va a haber, ¿eh? A menos que hay un cadáver, mientras tanto, no hay manera. O sea, el riñón como sea, podemos ver, podemos negociar, podemos convencer al vecino, al primo, al amigo que se haga los análisis. ¿Qué es el tráfico luego? O sea, cuando la gente va y paga para que alguien le done. Eso sí es tráfico. Pues sí, porque... Aunque es un consentimiento, es una transacción entre personas y la gente dice, sí, yo estoy de acuerdo a cambio de dinero. Y eso sí podría estar pasando. Está pasando. Eso está pasando. Es el tráfico que está sucediendo. O sea, hay médicos que están, o lugares donde están procurando órganos de esa manera, pagando un dinero y la gente acepta. Lo mejor sería siempre que una persona que ya tiene muerte cerebral, que ya no los va a necesitar, pueda ser quien salve las vidas. El problema en México es que la gente se vuelve activista hasta que le pasa algo. Ajá. En mi caso, yo no tengo a nadie cercano, me refiero a mi familia. Claro. Afortunadamente, con este movimiento que estamos haciendo, conocí a Mili, he conocido a Italia, a Catherine y a muchos, que hoy a mí me duele lo que les pasa, ¿no? Pero yo no conocía a nadie en un problema así cuando presenté la iniciativa, pero no tienes que esperar a que te pase. Porque si algún día te pasa, ojalá tengas las condiciones para poder tener un órgano. Hoy, una persona que su familiar no es compatible y va a procurar un órgano, puede tardar hasta 10 años en espera. El caso de Catherine lleva 6. Claro, y son años en los que se va deteriorando la salud y se van perdiendo las posibilidades. Sí, por ejemplo, con Catherine hoy, al igual que Eric, que es un compañerito de Catherine, necesitan cirugía de corazón abierto para poder acceder al trasplante, ¿no? Entonces, la verdad, se vuelve todavía más complicado. Ella dice, yo estoy fuerte, ya que me trasplanten ahorita, estoy en mi mejor momento, dice ella, porque me urge entrar a estudiar. Yo ya quiero hacer una vida normal, quiero entrar a la prepa, porque además se nos olvida la otra parte, Ale. Esas familias, esas niñas y niños tienen sueños, tienen ganas de hacer su vida. A mí el sábado que platiqué con Eric, la verdad es que se me rompió el corazón porque me decía, oye, ¿crees que si me ayuden a conseguir el certificado de secundaria, puedo entrar a la prepa? Es que quiero ser cirujano. Y entonces dices, ellos son niñas y niños con sueños y con vidas y con familias que se están quedando destrozadas. Y es la otra parte que no estamos viendo.
pero que sí podríamos hacer algo. O sea, ¿cuál es el problema de Catherine y de Eric? Que por la cantidad de catéteres que se le han puesto para las diálisis, el hemodiálisis que ellos reciben, las arterias se les van tronando. Y entonces ya ahorita es muy complicado y peligroso lo que sigue para ellos. Y debemos de recordar que el riñón es el que se agrega la hormona del crecimiento. Entonces, si tú no tienes una buena función renal o no tienes función renal, entonces no crecen. O sea, Catherine parece de 8 o 9 años. Y tiene 16, se quedan chiquitos. Se quedan chiquitos y en todos los sentidos. O sea, no van a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Y la verdad es que es una ruta muy complicada, prácticamente con pronóstico reservado, que sufre toda la familia. Entonces, cuando platicamos nosotros, decimos, ¿cómo es posible que en Jalisco, un estado que se precia de ser uno de los de vanguardia, con gente muy preparada, sigamos teniendo esta ignorancia y de sectores conservadores que no les importa, parece, la vida de los demás? Los diputados generalmente, o las veces que han intentado, pues, votar esta iniciativa o dialogar sobre ella, en muchas ocasiones han dicho que no hay la capacidad suficiente en los hospitales o no habría la capacidad suficiente para hacer los trasplantes que llegarían a tener. ¿Podría pasar? Otro tema de ignorancia, porque mira, el problema, te digo, es que los 95% de los trasplantes se hacen de vivo a vivo, la mayoría de vivo relacionado. Sí, claro. Tenemos 2 enfermos. Pero, si supongamos, el año pasado creo que hicieron 500 trasplantes en Jalisco, el sector público, que sigue haciendo 500. Pero el sector privado lo puede hacer. Una niña o un niño que tiene diálisis y hemodiálisis está gastando 25,000 o 30,000 pesos mensuales. Nada más el tratamiento de su Porque tratamiento. es costosísima la enfermedad. Costosísima. Imagínate que le digas a ellos, oigan, el trasplante va a costar 350,000 pesos. En el sector privado, o sea, en el hospital que quieras. Sí. La gente lo Hay consigue. 32 hospitales con licencia. Que pueden hacer Privados, trasplantes. que pueden hacer trasplantes. Y podrían haber más, porque abriéndose el tema para la procuración del tema del cadáver, pues, o sea, de los órganos en cadáver, tiene que ser urgente, porque si seguimos esperando del vivo a vivo, es un rollo. Ahí donde está el problema. Porque el otro problema está también en que, por ejemplo, como lo decíamos hace rato, si tú pones quizá en tu licencia, yo soy donador de órganos y te pasa algo, sufres un accidente, tienes muerte cerebral, no es suficiente eso para donar el órgano. Tiene que ser un tercero. A lo que me refiero, Ale, podríamos tener, yo estoy seguro, 1,000 trasplantes en Jalisco al año. 500 sector público y 500 sector privado, si no es que más. Mira, te voy a contar un caso de alguien que se acercó conmigo para... Nosotros tenemos el apoyo de una notaría para las cartas notariadas que se necesitan para el trasplante para la gente que no es familiar directo. Necesitan una carta notariada. Y pues yo empecé a indagar y dije, no, estos no son familia, o sea, no son ni parientes, porque me saqué era su mejor amigo. Y yo conforme fui indagando dije, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Sí. Pero me dices, claro, estoy desesperada, es mi segundo trasplante y es el primo de un amigo y le voy a dar una casa. Entonces, te digo, si le puede dar una casa y aparte pagar su trasplante privado es por la desesperación, porque ella me dice, quiero vivir. Claro. Y yo me pongo en el lugar de ella y yo haría lo mismo. Porque ustedes, Enrique, tú, Ale, no saben lo que es estar en la disyuntiva de o me trasplanto o me muero. Y eso es lo que vivimos los pacientes renales, los pacientes que están en lista de espera de otro órgano, las familias. O sea, las familias en un acto desesperado de amor te donan los órganos, pero no es lo recomendable. O sea, yo vivo aterrada todos los días que a mi mamá le pase algo, o sea, que se enferme de algo y que le den un medicamento y su único riñón deje de funcionar. Y eso nos pasa a todas y a todos los pacientes que tuvimos una donación en vida. Entonces, no tendríamos por qué estar dejando a nuestros familiares incompletos porque no hay una legislación. Y hay una propuesta. O sea, no está legislada, pero hay una propuesta que ya funciona en todas partes. O sea, en Suiza, en Canadá, en Uruguay, en todos lados. Y aquí seguimos viéndonos el ombligo. O sea, esperamos que el gobierno federal lo haga. Es más, como están las cosas, yo creo que están esperando que la Corte lo ordene. Pues ya los congresos no sirven para nada. Y sobre todo porque Jalisco es el estado o de los estados que a nivel... Es el primer lugar mundial. Tiene más casos de insuficiencia renal. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos y es un llamado a todos. Yo a partir de
Ya lo habíamos hecho, pero habíamos llegado a un acuerdo de que se iba a procesar el asunto. Hoy parece que hay una negativa total en el Congreso del Estado, que viene, claro, de la falta de interés del gobierno del Estado. Y de, Pero sale más caro y de la falta de atención del paciente, ¿no? del secretario de Salud, que la verdad es que digo, es un excelente médico, a mí me cae muy bien, no es un tema personal, pero no es posible que no se asomen a ver ese tema y puedan tomar una decisión, o por lo menos pronunciarse, Ale. O sea, ¿cuántos reporteros le han preguntado al secretario de Salud si está de acuerdo o no? Y no dice. Sí, no. ¿Por qué no ponen, o al gobernador deben de preguntarle, o sea, pero que ya todo el mundo ponga cara? Yo ya le dije a la presidenta de la mesa directiva, yo el miércoles vuelvo a pedir que se suba, ojalá pueda tener los votos para que suba, y que ya cada quien vote como quiera y de frente voltee a ver a los niños a los ojos y les diga, yo no quiero que haya este tipo de legislación porque tengo miedo. ¿Qué más miedo puede tener Catherine o Eric de que en 15 días se pueden morir? Claro, porque... ¿No? Y deja de ellos, la familia. Claro. Y me parece súper importante lo y que... hablamos de miles. De miles, claro. La lista de espera es la lista, los anotados, porque aparte ni siquiera tienen algo... También tenemos pugnando... Cada hospital tiene una lista. Tiene una lista. Sí, tenemos sí. pugnando que se haga una lista única de pacientes renales, un registro único. Porque hay uno en el sector público y en el privado. Pero bueno, más o menos está entre 8,500, 9,000 pacientes, más los que no se anotan porque saben que no van a llegar, que eso es súper triste, que tú les invitas y mira, tienes que anotarte. No me voy a anotar, Mili. Nunca me va a llegar, o sea, claro, no van a perder su tiempo en protocolo, en gastar dinero, en ir a hacerse los estudios, en que se le venzan los estudios, porque cada 6 meses se vencen los protocolos, ¿no? Entonces hay pacientes que han hecho 20 protocolos. Pero justo lo que decía Enrique de los países de América, yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en un evento que organizó Zapopan con los municipios de todo Iberoamérica. Y me tocó platicar sobre el tema de donación con un municipio chileno y uno argentino. Y se los juro que me decían, es que no entiendo. Y les explicaba, es que fíjate que la ley, pero ¿por qué tienen que tener una ley? Si todos deberían de ser donadores, o sea... Nos veían como, no entiendo por qué tienen que decidir si sí o no, cuando aquí se hace por default y hace no sé cuántos años, ¿no? Sí, es un tema de interés público, o sea, es un tema de interés general y estos países ya lo superaron. Bueno, por ejemplo, Suiza ya lo que hizo fue un referéndum, o sea, le preguntó a la gente si estaba de acuerdo y si la gente salió a votar, 64% salió a decir que sí, y es una política pública ya. Yo no creo que los derechos humanos tengan que poner a consulta, pero en un caso como como en México, lo que hay es mucho miedo. Yo empiezo las conferencias que estamos yendo, Emilio y yo, a platicar con la gente. Tuvimos un auditorio de 600 personas el otro día. Y les pregunto, ¿quién es donador ahorita? 8, 9 personas, 10, 15, cuando mucho. Cuando terminamos de platicar, les explicamos todo este proceso de por qué es importante el tema de la donación y cuál es el procedimiento y qué pasaría como puedes donar. Terminamos y decimos, ahora, después de esto, ¿quién es donador? ¿Quién se convenció de ser donador? Y el 98%, yo creo, Miliva, se convencen. Se convence del asunto, levanta la mano y dice, claro que quiero dar vida y más si ya nos voy a necesitar. Porque hay una decisión, Ale. O ayudas a la gente y das vida después de la vida, como dice la iniciativa, o que se coman los gusanos los órganos, porque los tiran a la basura. Nadie llega con los órganos al velatorio. Eso te iba a decir, mucha gente dice, es que yo me quiero ir completito. Pues te sacan desde antes para velarte y preparar y embalsamar. Es que a las 4 horas empezaría a oler mal a una persona. Ajá. O sea, cuando dicen que preparan el cuerpo, pues todo el mundo piensa que los barnizan, ¿no? No sé. No, agarran los órganos y los tiran a la basura. Entonces, ahí es donde dices, no todo el mundo puede donar, no todo el mundo tiene condiciones, es muy difícil, te digo, si la donación de sangre es tan complicado, imagínate un órgano. Pero tendríamos la posibilidad de disposición de órganos sin problema para poder hacer en Jalisco 1,000 trasplantes. 1,000 al año. Y eso que no saturaría los hospitales. No, eso duplicaría el número de trasplantes y le daremos mucha oportunidad al sector privado. No, porque además hay que decirle al secretario de Salud que también México es líder en hipertensión, en diabetes y en obesidad. Entonces, esos órganos pues nos servirían. Vamos quitando ese gran porcentaje de pacientes. Entonces, yo creo que es cuestión de que le echara números, que le echara voluntad, que dejaran de ver un negocio en el tema renal. Y perdón, Mili, pero la otra, ¿qué opciones tenemos?
ante un problema tan grave, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo y no atendemos a la gente? ¿Por qué no le cambias? ¿Por qué no buscas a intentar a ver si se resuelve? Va a ser con personas con muerte cerebral. ¿Por qué no le das el cambio, le das la oportunidad? Y si eso no te resuelve el problema, luego buscas otra cosa. Porque además es mucho más costoso, quiero pensar, el mantener a un paciente enfermo tantos años que mantener a un paciente trasplantado. Claro, un paciente hemodializado debe de oscilar entre los 30 y 50 mil pesos al mes, dializado entre los 20 y 30, que es poquito más barato, y un trasplantado que ya pues nada más tomamos inmunosupresores, a lo mejor entre 10 y 15 mil pesos al mes. O sea, se va a la mitad, va. Pero además recuperan la posibilidad de, si ya son adultos, hablando de ellos, de poder trabajar otra vez. Te reincorporas a la vida. Sí, te reincorporas a la vida económica. En el caso de los niños, vuelven a estudiar. O sea, la verdad es que te vuelves productivo. Unos testimonios increíbles. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese niño de Arandas que nos acompañó en la rueda de prensa? Luis Torres. Luisito dice, nos platicó todo el asunto con lo que le pasaba. Dice, el día que volví a orinar, lloré. De verdad. Tenía 4 años él. Él 4 años. 3 o 4 años, no me acuerdo. Sin poder orinar. Dice, el día que lloré de la alegría. Porque le donaron un riñón. Sin embargo, es de vivo a vivo. Vuelve a pasar lo mismo. Y cuando una persona con muerte cerebral puede salvar por lo menos 10 personas. Porque no estamos hablando solamente de riñón, ¿no? Una persona con muerte cerebral puede donar también otros corazón, órganos. Estamos hablando del corazón, del hígado, porque también tenemos muchas personas con tejidos, médula. Del tema o sea, ayuda a personas, por ejemplo, quemados, niños quemados, pues toda la piel, les vuelve a reintegrar su piel. Fémur, bueno, o sea, una cantidad de huesos. Desde hueso, cartílago, las córneas, o sea, la verdad es que la iniciativa está bien hecha, no la inventé yo, ya existe en otros países. Es una buena iniciativa que ha demostrado los avances en otros lados, pero aquí seguimos siendo muy rancheros. Y como dices, es algo que ya se ha aplicado en otros países. Ustedes tomaron el modelo de otro lugar donde ya funciona, donde ya aplica y donde no pasa lo que dicen que podría pasar aquí. Así es. O sea, no es cierto eso de que eso es el tráfico es al revés. Cuando no está regulado, ahorita tenemos ese problema. Y hay mucho abusador de eso. Y además me gustaría decir, ahora que ya van a pedir licencia y se van a ir muchos de campaña, que en las elecciones pasadas hay unas diputadas que firmaron que iban a votar a favor de MC. Firmaron el compromiso. El compromiso, por ahí le mando un saludo a Claudia Salas, a Fanny Padilla, Susana también, Susana de la Rosa, pero Susana está a favor, se mantuvo, bueno, varias diputadas que hoy ya ni se acuerdan, que no nos han recibido una sola vez, cuando, por ejemplo, Fanny, su zona es la más llena, es la más focalizada de pacientes renales, ¿no? Porque es el Salto, Juanacatlán, toda esa zona, pero la verdad es que no entendemos, no queremos pensar que lo están haciendo por negocio las autoridades de salud, porque las clínicas de hemodiálisis son muy rentables, pero pues por lo que sea, nosotros no vamos a parar hasta que esto se apruebe. Y de cualquier manera hay mucha gente que ni siquiera accede a los tratamientos de manera adecuada porque no tienen los recursos para pagarlos o porque simple y sencillamente no tienen cómo acceder a ellos, ¿no? Entonces, pues hay muchos pacientes que se van deteriorando más rápido porque no acceden al tratamiento adecuado. Porque además, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Tampoco das hemodiálisis, tu estado tampoco le garantizas el tratamiento sustitutivo. Si bien es cierto, no quieres el trasplante, pero tampoco estás ayudando con la hemodiálisis. O sea, todos los días las asociaciones nos piden hemodiálisis porque el IF les da, creo que 2 al mes, y es el único apoyo que tienen, y ellos requieren 12, entonces les siguen faltando 10 hemodiálisis de 2,000 pesos, les siguen faltando 20,000 para completar su tratamiento para vivir, no es para otra cosa, es para no asfixiarse de un lunes a un miércoles que tienen hemodiálisis. Mira, por ejemplo, nos escribe Verónica Rubio, dice, pues yo voy a donar todito, ¿para qué lo quiero después? Mejor que alguien sea feliz, pero no basta con que ella nos diga o ella diga que quiere donarlo para que funcione. Como está la ley, no decidiría un tercero. O sea, tendría que ella estar segura que su familia va a decir que sí dona para que en dado momento ocurra. Si no, aunque ella quiera, no pasa. O la otra, que nuestra iniciativa avance para que sí se respete tu voluntad y seas donador. Porque en este momento no se respeta esa voluntad tampoco de quien dice yo quiero ser donador. Si me pasa algo, yo tengo una licencia en todos lados que soy donador. Si me pasa algo, quien va a decidir es mi esposa. Y si ella en el momento dice no, no se pudo. Y porque aparte tenemos que pensar que... Y el 90% dice que no. Que en el momento de la muerte cerebral,
estás en un shock. Cuando te dan esa noticia de tu familiar está en muerte cerebral, pues debe ser muy doloroso tomar la decisión. Lo que es muy curioso, que la mayoría de personas que deciden donar los órganos son papás de niños menores de edad, no son los adultos. O sea, los órganos que más se procuran son de niños menores de edad. O sea, no sé si... Para mí sería más complicado el pensar que unos papás tomen la decisión de un niño pequeño. Y es de donde más hay procuración de órganos. Sí. También nos escribe Héctor Pizano, dice saludos al diputado Enrique Velázquez, que por cierto, él estuvo contigo en esta iniciativa. También él es autor de la iniciativa. Y que también, bueno, está a favor de este tema de la donación, ¿no? Y que no ocurre hasta este momento. Saludos, lo que Héctor. falta es que los diputados digan sí. Es lo único que falta. Ya estamos en segunda lectura, es nada más que suba y que apachuren el botón verde. ¿Es un tema político completamente? Yo creo que es un tema contra la ignorancia. O sea, yo creo que no saben, no se han hecho un clavado a revisar. Pero ha habido foros, han llamado médicos, pero no han hecho estado análisis. ellos. Pero no han estado ellos. O sea, el problema es que los tomadores de decisiones no van a esos foros. O Y sea, entonces no se acaban de nosotros informar. lo que tratamos es que la gente esté enterada, pero también yo he tratado de informarles a todos. Sin embargo, te digo, sigue habiendo ese miedo de pensar, no sé por qué lo dicen, pero que el tráfico se daría con eso. El tráfico se da a partir de la nula regulación. Porque si yo sé, Ale, si a mí me pasara algo y necesito un riñón o un hígado y sé que en 6 meses lo puedo conseguir, ¿para qué pago? Ahora lo que... Y ahora sí ocurre ese tráfico Y ahorita porque no hay órganos. La gente paga porque no hay y tiene que procurarlo de alguien. Ahora, de alguien el que vivo. no se apruebe la regulación, Ale, pues solo le afecta a la gente más pobre, ¿eh? Si yo tengo mucha lana, pues me voy a Chile, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá y me hago el trasplante allá, como pasó, por ejemplo, te pongo a alguien famoso, Toño Mauri. Necesitaba un pulmón, ¿por qué no se quedó aquí en México a esperar su pulmón? Él se fue a Dallas y se lo pusieron. Vicente Fernández necesitaba un hígado, no se lo puso aquí, se lo puso en Chile. O sea, el único afectado, el que no se apruebe una ley, es la gente que no tiene dinero. Los que tienen dinero pueden ir al país que tenga la regulación a hacerse un trasplante. Y que son los menos al final de cuentas porque es algo que es sumamente costoso. Muy al final. costoso, muy costoso. Entonces hay que decirlo, el que tú no regules sigue afectando a las personas más pobres. Muy bien. Pues todo un tema complicado, esperemos que pronto pueda avanzar en el Congreso, que el miércoles dices, bueno, vas a pugnar porque Vamos otra a vez pugnar. vuelva a subir y que la voten al final de cuentas y que se sepa pues quiénes votan a favor y quiénes votan en contra. Así es. Pues estaremos pendientes. Gracias, Enrique A Velázquez. ti, Ale, muchas gracias. Gracias, Emily Naveja, por estar con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, Mili. Vamos.